Buen día a todos. Ya vemos que se están conectando algunos. Bienvenidos a la primera capacitación de Integrity Academy Virtual 2022. Vamos a arrancar con una capacitación de transformación digital. Vamos a tomarnos 2 minutitos para que sigan entrando los participantes y ahí ya los saludo más formalmente a todos. Bienvenidos y gracias. Bueno, vemos que siguen entrando. Bienvenidos a todos. Nos vamos a tomar un minuto más para que sigan ingresando. Vemos que va aumentando el número de a poquito. Nos tomamos un minutito. Así podemos dar la bienvenida formal a esta primera capacitación del año 2022 de Integrity Academy Virtual, donde vamos a estar tocando el tema transformación digital con un especialista que ahora se los voy a presentar a todos. Enseguida arrancamos. Bueno, vemos que siguen entrando, unos segunditos, y ya empezamos. Bienvenidos a todos, buen día. En breve ya arrancamos con la capacitación. Ahora me voy a presentar formalmente. Le voy a dar la bienvenida a Federico Sigman, que va a estar a cargo de esta capacitación súper interesante con la que arrancamos nuestro programa de capacitaciones anual Integrity Academy Virtual. Por ahora continuamos con este formato. Bueno, ahora sí, comenzamos, siendo las 10:04 de la mañana. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar conectados. Gracias por participar de la primera capacitación del 2022 de Integrity Academy, formato virtual todavía, que la verdad que nos ha ido muy bien con esto. Tuvimos muy buenas repercusiones en base a lo que fueron contestando ustedes en las encuestas de satisfacción. Así que, bueno, esperamos que les resulte muy interesante. Gracias por estar. Mi nombre es Luciana Capulla, para quienes no me conocen, soy la jefa de marketing de Integrity Seguros. En el día de hoy vamos a estar dando una capacitación interesantísima a cargo de Federico Sigman, que él es director de la agencia Bloque Digital. Federico es licenciado en marketing y experto en marketing digital, con 10 años de experiencia en el mercado y es partner certificado de Google. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, esto, ¿no? La transformación digital, la capacidad que tiene cada uno de nosotros para adecuarse a un escenario y a una coyuntura que cada vez nos exige más tener esta capacidad, justamente, valga la redundancia, de transformación digital, que es un poco la exigencia que estamos teniendo. Y cada uno de nosotros trata de aprender día a día y de formarse y adecuarse, y por eso también para nosotros es muy importante poder darles a nuestros productores estas herramientas para que puedan desenvolverse mejor con sus clientes, con sus potenciales clientes, que puedan potenciar sus ventas, que puedan cerrar negocios, que puedan relacionarse de una manera más adecuada con sus clientes y demás. Entonces lo que vamos a ver un poco es comportamiento de sus clientes, omnicanalidad y presencia de la marca, tendencia y futuro. Les cuento que a lo largo de la capacitación pueden ir publicando sus inquietudes o sus dudas a través del chat. Después Federico va a hacer algunos recesos breves para poder leerlas en voz alta e ir respondiendo. Como siempre les decimos, cualquier duda que les quede nos escriben a marketing@integrityseguros.com.ar, y en caso que haya quedado alguna duda de la capacitación, después se las vamos a
se las vamos a ir contestando, después les vamos a mandar también la grabación de esta capacitación para que aquellos que quieran volver a verla puedan volver a repasarla. Y bueno, eso es todo. Yo les agradezco nuevamente por estar y ahora paso a presentarles a Federico Sigman. Entonces, bienvenido, Fede, gracias por acompañarnos en esta capacitación, en nuestra primera capacitación del año. Bueno, muchas gracias por la presentación, súper completa, dijiste todo lo que yo podía llegar a decir de mí mismo, así que excelente. Y espero que les sirva esta información y un poco este análisis que uno viene haciendo trabajando en digital, de todo lo que tiene que ver con los cambios del comportamiento de los usuarios, todo lo que fue el impacto, digamos, de la pandemia y los últimos años que impactan esta transformación digital no solamente dentro de las empresas, sino dentro de cada uno de nosotros. Así que un poco vamos a recorrer ese camino y la idea es poder responder también ese disparador al final, que lo que buscaba era entender cómo seducir a esos clientes que a la hora de comprar hoy están contemplando un montón de otras variables que quizás hace unos años no eran importantes. Así que vamos a empezar a recorrer un poco ese camino. Gracias de nuevo por la invitación. Voy a tratar de ir de a poco, como para que se vayan entendiendo todos los conceptos. Y obviamente, como recién decía Luciana, pueden cargar las preguntas, ir dejando ahí las consultas que vayan surgiendo, que vamos a tener algunos espacios como para ir respondiéndolas después, ¿sí? Como dijimos, bueno, el tema es la transformación digital. La transformación digital entiendo que es un concepto que han escuchado en este último tiempo y que obviamente se potenció con la llegada de la pandemia, que tuvo muchísimas cosas, o la gran mayoría de las cosas negativas, lamentablemente, pero desde el entorno digital potenció que tengamos que sentirnos obligados de algún modo a agilizar ese proceso en el cual tenemos que estar mucho más atentos a todo lo que pase online. Muchos de nosotros, o quizás la mayoría, ya estaba adecuado a ver contenido digital, a interactuar y a hacer compras por Internet, pero la realidad es que cambia todo el acceso a la información y así como cambia la presencia de las marcas, también cambia el comportamiento y el día a día de cada uno de nosotros respecto a cómo nos relacionamos con las diferentes marcas, los productos, los servicios y todo lo que pase hoy mucho más online que lo que pasaba hace un tiempo offline. Esto obviamente tiene que ver con mi presentación, lo repito, pero solamente a modo de referencia. Yo trabajo en marketing hace ya más de 10 años en marketing digital y tuve la suerte también de trabajar con diferentes empresas del rubro, así que tengo también conocimiento sobre cómo fueron los comportamientos respecto de los clientes y cómo fue cambiando la oferta y demás. Un poquito de eso les vamos a hablar también, porque la idea es que esto no quede solo en lo teórico, sino que ustedes puedan ir viendo cuestiones quizás más prácticas o ir entendiendo cómo ese usuario puede ser impactado respecto de los diferentes impulsos que va teniendo en digital, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos a empezar a hablar de 4 puntos en particular. Primero, analizar el contexto, entender dónde estamos parados, qué es lo que viene pasando, qué es lo que cambió respecto a años anteriores, un poco lo que yo les comentaba recién, y la idea es entender cómo nos tenemos que mover en ese contexto. Obviamente estos puntos están relacionados y nosotros vamos a tener que ir adquiriendo aptitudes respecto de estos detalles y este punteo de temas como para entender cómo desenvolvernos mejor ante un cliente, ante un prospecto y en general en el mercado, ¿no? Porque obviamente esto es muy cambiante todo, esta transformación va avanzando y no podemos quedarnos atrás. Después vamos a ver el comportamiento y necesidades de los clientes, principalmente pensado en qué cambió, qué comportamientos son nuevos y un poco hablar de lo que ya escuchamos muchas veces que definen como la nueva normalidad, ¿no? Comportamientos que cambiaron en los últimos 2 años y que ya llegaron para quedarse. Después, el concepto de omnicanalidad y la presencia de la marca. Acá hay algunos puntos que van a ser importantes en cuanto a cómo relacionarnos con nuestros clientes actuales y con nuestros potenciales clientes también. Y después entender un poco las tendencias y futuro,
en cuanto a qué es lo que se viene. Y no tanto o no solo en digital, sino tiene que ver más con tendencias y comportamientos de un nuevo mercado que puede estar llegando, un nuevo segmento de clientes al cual le vamos a tener también que ofrecer nuestros servicios. Vamos a empezar por el principio, no se puede empezar por otro lado, así que empezamos por el contexto. La idea es, como les decía, entender qué cambios trajo la pandemia y cuáles llegaron para quedarse. Estos cambios impactaron, como les decía, en lo laboral. Muchos de nosotros estamos trabajando desde nuestras casas, empezamos a trabajar de nuestras casas o de una forma híbrida, con idas y vueltas, pero hay cambios principalmente en la vida personal, cambios en las relaciones que tenemos con las personas y hasta cambios obviamente en las formas de entretenimiento, cambios de comportamientos de compra, de relacionarnos. Estos cambios impactan con la llegada o con el avance, digamos, de la tecnología, o para explicarlo mejor, con el avance del uso de la tecnología, que mucha de esa tecnología ya existía, nuestros comportamientos y nuestro contexto cambia en general. Hoy por hoy, cualquiera de nosotros tiene fácil, a 2 clics de distancia, la información que necesite. Y así como la tenemos nosotros, la tienen también nuestros interlocutores, la tienen las personas con las que hablamos, la tienen nuestros clientes actuales, la tienen quienes están averiguando para contratar nuestros servicios. El hogar pasó a ser la base de operaciones. Lógicamente, las personas están más tiempo en sus casas. En base a esto, los patrones de compra cambiaron. Ya no es necesario ir hasta un negocio físico para hacer la compra. No lo era antes, pero esto se potenció muchísimo más. Cambiaron las modalidades de envío. Hoy hay empresas de envío, hay Mercado Libre que está haciendo envíos, les diría, de un día para otro o hasta en el mismo día. Entonces, esas posibilidades hacen que esos usuarios también empiecen a cambiar un poco sus patrones de comportamiento y su estatus, ¿no? Su expectativa de compra también empieza a cambiar. En una encuesta que realiza Google, yo trabajo puntualmente basado en mucha información que Google nos acerca a los que participamos del programa de partners certificados, que somos socios certificados para poder gestionar campañas y trabajar en cuestiones de Google a nivel publicitario principalmente. Nos informan sobre diferentes encuestas y diferentes cambios de comportamiento y diferentes tendencias que se van dando. En una de esas encuestas, y va a haber varios que yo voy a mostrarles ahora en la presentación, hicieron justamente las preguntas acerca de cuáles son los beneficios que los usuarios le ven a ese cambio. Y si se fijan, los beneficios son beneficios bastante simples, digamos, lo que las personas respondieron, ya que el primero es no salir de casa, ¿no? Esto de que las personas están como base de operaciones en su hogar es un beneficio para las personas que fueron encuestadas y quizás uno hoy, con el paso del tiempo, se replantee también si queremos estar todo este tiempo en casa o no, pero hasta ahora fue muy valorado. Y esto pasa también en relación a tener mucho más tiempo para nosotros mismos. Dejar de perder tiempo en viajes, en trayectos, en transportes, etc. Obviamente no es esto una norma que impacte en todos los usuarios. Hay un montón de trabajos y gestiones diarias que se tienen que seguir haciendo sí o sí de forma presencial. Hay mucho que se va perdiendo, pero dentro de los usuarios que están hoy más activos a nivel digital, valoran este punto. Como segundo punto, destacaron el poder comparar precios. Esos usuarios que tienen más tiempo, que están más tiempo en sus casas y que adoptaron mejor la tecnología también, tienen la posibilidad de comparar más fácil precios. Ya no es necesario que una persona vaya a visitar diferentes oficinas para ir a averiguar sobre un producto o un servicio, sino que eso lo tiene al alcance de la mano. El tercer beneficio es la velocidad y la agilidad en la compra. Esto que les mencionaba respecto del caso, por ejemplo, de Mercado Libre, en el que una persona puede hacer una compra hoy y ese producto puede llegar hasta hoy mismo en alguno de los casos o puede llegar en 1 o 2 días dentro del promedio. Y como cuarto punto dentro de las respuestas que dieron estaba no esperar ni hacer filas, ¿no? Creo que
gran parte de estas respuestas pasan por el uso de nuestro tiempo. Estas personas cada vez valoran más tener tiempo para uno mismo y ese tiempo poder elegir en qué utilizarlo. Tiempo que antes teníamos consumido en cuestiones más operativas, en traslados, en transportes, mismo uno mismo cuando iba a la oficina, quizás había mucho tiempo en el cual dentro de la oficina no estaba puntualmente trabajando. Obviamente, como parte social se pierde un poco, ¿no? el día a día, el socializar con otros compañeros, etcétera. Esa parte quizás es la que haya que seguir pensando, trabajando y por eso ahora se habla de un concepto más híbrido, pero se ganó en general mucho tiempo para uno mismo con estos cambios. A nosotros, todo esto que yo les estoy contando nos va a interesar principalmente para entender cuáles son las características de esos usuarios, de esos potenciales clientes o de esos clientes actuales con los que estamos tratando. Es importante entender cómo es el impacto de esa transformación en esas personas que al fin y al cabo son las que tenemos que interactuar y las que tenemos que convencer y las que tenemos que seguir teniendo como clientes. A lo largo del tiempo se dan búsquedas en Google y Google es el principal buscador que se usa obviamente en el mundo, donde todas las personas por lo general vamos y buscamos ahí lo que nos interesa. Dentro de la categoría seguro de automóvil, esto lo tomé a modo de ejemplo, pero es la categoría más fuerte dentro de seguros en lo buscado en Internet, había una tendencia de crecimiento, cuando uno lo analiza en los últimos 5 años, en donde se veía marcado desde 2017 hasta marzo del 2020 un aumento en las búsquedas en la categoría seguro del automóvil. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más usuarios estaban buscando seguros de autos en Internet, en Google, que es un poco el monopolio de todo lo que tiene que ver con los buscadores en Internet. Como ven, en la línea que se ve marcada en marzo de 2020, en la línea vertical, se da un corte y a partir del inicio de la pandemia, las búsquedas en general y la actividad en general, tanto Internet como también offline, bajó muchísimo. Este impacto nosotros ya lo transitamos. Lo que ahora uno puede empezar a ver son estadísticas y métricas y números puntuales sobre cuál fue el impacto o cómo fue el impacto desde los diferentes lugares que lo veamos. A partir de ahí tuvimos un 2020 con una fluctuación, digamos, en actividad y muchas veces el interés de usuarios y de las personas en particular que buscan en Internet por productos o servicios está dado por el contexto. Sabemos, por ejemplo, que cuando hay un fin de semana largo, la gente está más distendida y hay muchísimas menos búsquedas en Internet sobre productos o servicios. ¿Por qué? Porque los usuarios no están interesados en ese momento en contratar nada, sino están más interesados en entretenimiento, en salidas o en viajes dentro de los que puedan. Y bueno, de la misma forma, esta tendencia se va marcando a lo largo del tiempo. Hoy podemos sacar la foto para atrás y vemos que durante 2020 hubo una baja muy marcada a partir de la pandemia y a partir de 2021 vemos que están volviendo a subir las búsquedas de la categoría. ¿Qué quiere decir esto? Al día de hoy estamos más o menos en un 60-70% de las búsquedas de lo que llegamos a tener en marzo del 2020, que nos encontrábamos en un pico máximo de búsquedas de seguros de auto. La tendencia marca que de acá a futuro, en el corto plazo vamos a recuperar ese pico de interés y en el mediano o largo plazo vamos a volver a pasarlo. Hay cada vez más usuarios en Internet, hay cada vez más usuarios con acceso a búsquedas, tanto desde celulares como desde computadoras, pero principalmente desde celulares, porque la adopción tecnológica va avanzando en una escala muy importante, y esos usuarios están cada vez más activos. Y dentro de esa actividad, en nuestro caso, están haciendo cada vez más búsquedas de seguros. Nosotros lo que no sabemos es si estas búsquedas son de usuarios que ya tienen contratado un seguro, si son usuarios que no lo tienen, si son usuarios que tienen un primer coche y están buscando cómo resolverlo, o si son usuarios que están disconformes con lo que tienen y están buscando un cambio. Entonces, esa parte no la sabemos,
pero la categoría en general muestra que hay cada vez más interés, por lo menos en digital, en donde tenemos esa información, sobre seguros de auto en este caso. Yo lo tomé como categoría de ejemplo. En el resto de los seguros también se ve un gráfico similar, y ese impacto del 2020 fue marcado para todos los rubros, les diría. En tiempos de crisis, y en estos tiempos nosotros es cuando entendemos que es crisis, no entiendan crisis referidos al país, porque bueno, nosotros acá en Argentina estamos ya acostumbrados a convivir con la crisis, pero sí esta crisis que no fue esperada y que fue algo completamente diferente a lo que había pasado en los últimos 50, 60 o 100 años. En estos tiempos es cuando las relaciones con los clientes son o deberían ser más personales que nunca. El mostrarnos cercanos con nuestros clientes nos va a dar algunos puntos como la fidelidad, como la lealtad y demás, que ahora los vamos a transitar, pero esto tiene que ver con el comportamiento de los usuarios, con lo que el contexto pide, con lo que esos usuarios esperan de nosotros. En ese comportamiento, pasando al segundo punto, entendemos, como yo les adelantaba antes, que hay nuevas formas, hay una nueva normalidad, y ese usuario que está en el hogar empieza a cambiar un poco la forma en la cual se relaciona, tanto con las marcas como con los servicios, como con los productos que compra, empieza a tener mucha más información. Y ese cambio ya hoy, con la foto de lo que pasó en los últimos 2 años, lo tenemos mucho más claro. Lo que cambió con el consumidor en la casa es que hay una nueva escala de valores. Esa nueva escala de valores guía a los usuarios a la hora de comprar un producto o un servicio. Quizás antes ese usuario no tenía tanta oferta, quizás no tenía tanto acceso a la información, quizás no estaba tan interesado. De hecho, durante el primer momento de la pandemia, apenas llegó, muchos de nosotros nos encontramos con que teníamos mucho más tiempo libre y más tiempo para poder disponer y replantearnos muchas cosas. Se da un comportamiento por fuera de las compras en donde hay muchos usuarios que salieron de las grandes ciudades, que empezaron a buscar otras ubicaciones geográficas desde donde poder relacionarse, empezar a valorizar más el tiempo, las relaciones personales con sus cercanos, ¿no? El estar encerrados nos hizo a muchos de nosotros replantearnos muchas cosas, y dentro de ese replanteo, lógicamente, entran los productos y servicios que nosotros compramos, utilizamos y consumimos. Uno de los puntos más claros, y acá voy a ir desde afuera hacia adentro, ¿sí? Voy a empezar a hablarles de los puntos que tenemos a los costados y después nos vamos a enfocar en el central en azul, pero la principal diferencia es que empezamos a gastar con más cuidado, ¿no? Empezamos a tener un poco más de control. Esa incertidumbre hace que uno no sepa bien cómo sigue la situación más adelante. Muchos lamentablemente han perdido trabajo, han perdido capacidad económica, y eso también te obliga a empezar a cuidar un poco más en qué gastar y cómo, ¿no? El 80% de los usuarios en esta encuesta que se hizo y que fue bastante grande en general, comunicó que buscaba reducir sus gastos, ¿no? Empezaron a acomodarse, a ajustarse, a replantearse gastos que quizás no eran necesarios y que la buscaba era justamente reducirlos. Desde el otro lado, en el 40%, vemos que estaba dispuesto a comprar solo promociones. Las mismas marcas que también sufrieron este proceso de crisis y que también fueron impactados obviamente por la pandemia, empezaron a competir muchísimo más, y de hecho empezaron a surgir muchos más competidores en donde tenemos que empezar a pelearnos por esos mismos usuarios, ¿no? O sea, un mismo potencial cliente quizás está siendo impactado por diferentes impulsos, por diferentes incentivos. Y esos usuarios se empiezan a acostumbrar también en querer comprar solamente si hay promociones, querer comprar solamente si hay descuentos. Me imagino que muchos de los que están participando han llamado a alguna empresa telefónica o de servicios de internet o de cable como para pelear un precio, para buscar que esto baje. O sea, han cambiado seguramente
con el cambio de los chips en los celulares, buscando mejores precios. Bueno, ese comportamiento que muchos de nosotros hemos tenido impacta en toda la sociedad. Y hay que entender que ese usuario empieza a tener esas características. En el centro, el porcentaje más importante nos mostró que el 84% respondieron que estaban dispuestos a cambiar de marca en función de promociones. Ojo, hay muchos usuarios que antes estaban conformes con sus empresas, que no se replanteaban justamente los servicios o los productos que compraban, y a partir de tener este tiempo y de empezar a revisar un poco lo que venían haciendo, digamos, de forma automática, ¿no? De forma tradicional, esos usuarios que, no, yo siempre tuve esta marca, siempre tuve esta empresa, siempre tuve este servicio y estuve bien, no necesito cambiar. Con este cambio de contexto, empezaron a escuchar, empezaron a investigar, empezaron a aceptar otras marcas en función de promociones. Y este es un punto importante a tener en cuenta. Lo que cambia es que cambia la mente de esos usuarios. Lo que cambia es el comportamiento de estos clientes o potenciales clientes. Dentro de lo que es el comercio electrónico, y acá vamos otra vez a transitar las diferentes partes, el 65% de los usuarios en Internet, de los que están conectados, prefieren comprar online. Y esto tiene que ver ya con un comportamiento que se relaciona con los que mencionaba de Mercado Libre, con la agilidad, con la velocidad. Y esos usuarios están muchos más cercanos a terminar la compra online. Algo que era un comportamiento que antes quizás uno investigaba y averiguaba de forma online o a través de referidos, pero muchas veces para terminar la compra querías ir a la tienda física a hacerlo, ¿no? Querías ver una persona, querías que te reciba, querías que te explique, etc. Ese comportamiento empieza a cambiar. El 54% de esos usuarios que compran lo hacen desde el celular, algo totalmente impensado hace unos años. Me acuerdo que por un tema de privacidad y un tema de sentirse seguro, uno le daba cosa comprar por el celular, primero por internet y después por el celular, ¿no? Que muchas veces se veía chiquito o era incómodo para completar tus datos. Hoy la tecnología va avanzando de tal modo que nos va facilitando todas estas cuestiones y en muchos casos los usuarios ya tienen en el celular hasta las tarjetas de crédito cargadas y ni hablar de todo lo que está viniendo a nivel medios de pago como tendencia. Ya todos usamos obviamente el QR, muchos pagamos con Mercado Pago, con las aplicaciones propias, cargamos nafta, vamos al supermercado, el avance de otros servicios como puede ser, por ejemplo, cuenta DNI en todo lo que es provincia y ese mismo sistema que se fue repitiendo a lo largo de las diferentes provincias con descuentos. Entonces, el celular forma parte ya hoy de el principal medio de compra online. Y el 78%, más allá de que compren o no, lo que sí hacen es descubrir las ofertas. Lo que sí hacen es estar atentos a las ofertas. Visitan los perfiles de las marcas, son impactados por anuncios, por campañas, y se enteran de promociones, se enteran de descuentos, se enteran de ofertas sobre servicios o productos que ya tienen y que entonces ven que pueden estar pagando más o que pueden tener un mejor servicio, o descubren servicios o productos que no tengan y que les empiezan a interesar. Dentro de las motivaciones que impactan en los usuarios, y esto es muy nuestro, ¿no? Es muy argentino el tema de la financiación, ya que pasa a ser el principal diferencial que los usuarios valoran a la hora de hacer una compra. Hay un porcentaje, y acá voy a hacer al revés que las dos pestañas, que las dos diapositivas anteriores, hay un porcentaje de nuevos compradores en la pandemia. Hubo un 37% de los compradores online que antes del 2020 no compraban por internet. ¿Esto qué hace? Hace que entendamos que hay un público nuevo, que hay un público con una llegada diferente, en el cual antes, esto que les decía, que mantenían un comportamiento bastante tradicional, ¿no? Y esto, si ustedes se fijan, se puede volcar a cualquier analogía de cualquier tipo de ejemplo, ya que uno lo puede ver con
hasta mismo con el diario de todos los días, cómo empieza a cambiar el impacto y esos usuarios empiezan a leer contenido digital, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un impacto de nuevos compradores durante la pandemia. Yo lo cuento siempre en algunas clases que doy. Yo tengo el caso de mis padres, por ejemplo, que no compraban por internet y era impensado que lo hagan por todas estas cuestiones que les daban miedo. Y hoy, lógicamente, compran muchísimo más que yo de forma online y creo que muchos fueron impactados de esa forma. Uno cuando se saca el miedo y cuando ve que todo funciona y que la adopción tecnológica termina facilitando esos procesos, ya directamente después rompe esa barrera y puede entregarse, digamos, a esa experiencia, siempre que esa experiencia sea positiva, ¿no? Esta financiación, volviendo al punto que hablaba la diapositiva, es el principal diferencial que valoran los usuarios. Nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados, no sé si bien o para mal, pero al tema de las cuotas, que obviamente son un diferencial. La financiación, porque sabemos que nuestro contexto con inflación y con la evolución económica de los últimos años, sabemos que siempre es una facilidad también porque es la forma en la cual podemos acceder a productos o servicios, es cada vez más importante. Pero ojo, es importante dependiendo los segmentos y las edades y las características de sus usuarios. El 48% de los usuarios mayores a 55 años lo destacó como el principal diferencial. El tema de la financiación al momento de comprar es el principal disparador. El poder comprar en 6 cuotas, en 12 cuotas, todos los planes de ahora 12 y demás son cada vez más importantes y eso la Cámara de Comercio en Argentina lo tiene medido acerca del impacto que tienen estas acciones. Pero en usuarios más jóvenes, de 18 y 24 años, que quizás no son tan conscientes de todas las crisis económicas que fuimos viviendo, ese diferencial de financiación impacta en menor medida. Ojo, impacta porque es un porcentaje del 26%, o sea, sigue siendo importante, pero fíjense cómo es mucho más valorado por usuarios mayores de 55. En ese contexto y en ese comportamiento, nosotros tenemos la responsabilidad de entender cómo comunicarnos con los usuarios y de que esa comunicación sea de la forma más clara posible, que no queden dudas, que el usuario tenga toda esa información que quiere tener, que le interesa tener y que está investigando, ¿no? Ya vimos las características, ya vimos el contexto de esas personas. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad como representantes de una marca, como oferentes, digamos, de un servicio, de que esa comunicación le llegue en tiempo y forma a ese usuario y que no haya grises y que no haya matices, que mientras más dudas y más información y más interés muestre ese usuario, vamos a poder conseguir mejores resultados. La omnicanalidad es un concepto que ahora vamos a repasar y que viene un poco en auge en el último tiempo. Hace referencia a cómo debemos comunicar teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información que llegan a nuestros clientes. En su definición, es una estrategia para llegar a esos usuarios, que pueden ser clientes actuales o que pueden ser un potencial cliente, un prospecto, con el mismo mensaje desde todos los canales. Esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ese usuario, en resumen, hoy tiene más tiempo, está en su casa, tiene mayor acceso a la información, se muestra más interesado y así como nosotros nos comunicamos con ese usuario, se comunican un montón de marcas. Entonces, no podemos tener una comunicación que no sea directa, que no sea precisa. Nuestros mundos, y esto lo comenta George, bueno, con un apellido medio raro el de George, pero director general de una agencia muy importante, dice que nuestros mundos online y offline están perfectamente conectados. Pero nosotros, nuestra obligación es generar esas conexiones, es darnos cuenta de que esas conexiones se reflejan, se vean, sean claras. Que ese usuario que es impactado por algo, por un anuncio en la televisión, que escucha
el anuncio en la radio de la marca. Después, cuando habla con nosotros, que somos la cara de la marca, vea justamente esa misma línea de comunicación. En ese orden, y esta es info que obviamente me compartieron desde marketing de Integrity, la compañía posee más de 40.000 seguidores en sus perfiles. Esto tanto en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en las diferentes redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de usuarios que hoy en día, más allá de que hablen con nosotros, también van después a visitar nuestros perfiles. Y entonces, muchas veces se van a encontrar con casos en donde esos usuarios estén muy actualizados con la información. ¿Por qué? Porque ya siguen a la marca, porque ya saben qué hace la marca, porque cada vez son más importantes las diferentes acciones que se van haciendo digitales, porque es la principal vidriera que tienen hoy las marcas para mostrarse. Y eso es relevante que lo sepamos, porque podemos dar un paso en falso y quedar hasta mal si no estamos actualizados nosotros respecto de los contenidos que vamos teniendo. Desde mi punto de vista, es importante no solo que los asegurados sigan a los perfiles sociales y que estén actualizados y que estén cercanos a la marca, que eso va a generar una mejor relación en el mediano y largo plazo, sino también que todos nosotros, ¿no? Que nuestra responsabilidad es representar esas marcas y que estemos cercanos con lo que la marca quiere comunicar. Este sentido de omnicanalidad enfoca justamente en eso, en tratar de tener una comunicación única, concreta y segura respecto de la percepción de esos usuarios. El director de Euromonitor, que también fue consultado sobre estos temas, y esto es algo que está bastante en auge en el mundo, esto fue en particular en una conferencia en Europa que se dio, lo que destacaba era que si uno quiere una relación sólida con los clientes, de ese mismo modo tienen que ser los servicios que ofrecemos en todos los canales. Tiene que ser un concepto sólido, tiene que ser algo que, como les decía antes, no genere dudas, no se preste a la confusión, que sea clara la comunicación, que sea en un solo sentido y que sea unificada desde todos los canales. Esto es clave, que el usuario no nos pase en casos que podría ocurrir en donde el usuario diga, pero yo vi un anuncio que decían esto, o yo escuché en la radio que pasaba tal cosa, o vi en los perfiles en redes sociales que comunicaron esto, y que nosotros le estemos hablando de otro servicio, de otra funcionalidad, que el usuario hoy, que como vimos en sus características, tiene acceso a toda esta información, nosotros no podemos quedarnos atrás, y esa información tiene que ser clara en el mensaje y tiene que impactar de igual forma en todos los canales. Desde Integrity, y esto también obviamente es data, es info que me compartieron, pero esto tiene sentido con el tema que estamos hablando, se comparten todas las piezas de comunicación diseñadas y adaptadas en sus formatos, en sus tamaños, para su correcto uso, tanto en Instagram, en Facebook, en Stories, en WhatsApp, digamos. Hay un montón de contenido que lo ideal respecto de el impacto que tienen en esos usuarios es que sean unificados en su comunicación, ¿sí? Esto es realmente importante. Quizás hace un tiempo no era tan importante, quizás el usuario no lo valoraba tanto, pero hoy las condiciones y el contexto cambian. Y en ese contexto cambiante no podemos dar margen de error, no podemos tener comunicaciones que no sean oficiales. Eso de cómo mostrarnos respecto a un potencial cliente o respecto a un cliente actual, con una comunicación clara, con el acceso a la información. Mientras más transparentes seamos y esa información sea lineal en todos los canales, ese usuario se va a sentir más seguro. Y esa seguridad nos va a traer a nosotros mejores resultados. La relación sólida con En cuanto a esto del contenido, en los perfiles, también va a haber o tienen disponibles piezas animadas, tienen disponibles manuales, tutoriales, brochure. Hay un montón de info que está bueno dárselo a los usuarios. Esos usuarios hoy están mucho más cercanos a conocer esa información y a tener esa información que antes. Están mucho más interesados. Eso es un hecho. Y esa información, qué mejor que salga de nosotros
a que la encuentre en internet, en cualquier link o en cualquier búsqueda que realiza, ¿sí? Fede, ¿me escuchás? Sí. Bueno, no, queríamos justo hacer un comentario en relación a esto que estás diciendo, para recordárselo a los productores, ahora que tenemos en este momento más de 100 personas asistiendo a esta capacitación. Este espacio que generamos del área de marketing en el portal de asegurados, en el portal de productores, perdón, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, muy importante, porque ustedes de ahí pueden descargar un montón de piezas de producto con información de la compañía, información de medios de pago, de aplicaciones que tenemos para clientes, que Fede ahora seguro también lo va a mencionar porque es parte de la información que queríamos compartir con ustedes. Y es importante que tengan en cuenta esto porque ustedes descargan estas piezas y las mandan por WhatsApp. Directamente se la pueden mandar por WhatsApp a su cliente, que es una pieza que está correctamente diseñada, donde está la marca de Integrity cuidada, que está bien presentada, que refleja la solidez y la seriedad que tiene la compañía y por ende que van a tener ustedes también al estar haciéndole esta sugerencia a su cliente. Y después abajo ustedes pueden complementar con el texto que quieran esa pieza gráfica. Por ejemplo, están mandando la pieza de mascota o de auto o de hogar o del producto que sea, y abajo ustedes complementan con la información que quieran transmitirle a su cliente. Lo pueden hacer en WhatsApp, lo pueden hacer en sus redes sociales, si es que la generaron, en Facebook, en Instagram. Y por supuesto, siempre que surja alguna duda al respecto de esta información que subimos desde marketing para ustedes, estas herramientas, pueden consultarlo con su ejecutivo de cuentas y ellos probablemente los pongan en contacto con el área de marketing o directamente, bueno, sabemos que muchos productores directamente hablan con nosotras y siempre gustosos de contestarles y de poder ayudarlos en lo que sea. Así que yo los invito a que conozcan esta sección de marketing del portal de productores, porque realmente van a encontrar información que les va a servir mucho para nutrir sus redes sociales, para enviar por WhatsApp, y también síganos, los invito a que nos sigan en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, porque incluso hay un montón de publicaciones que ustedes pueden republicar y nada más que eso, lo republican y eso nutre a sus redes de información y no tienen que hacer nada más que republicarlo. Así que, bueno, nos parece que eso les puede servir. Yo de paso, Fede, aprovecho para hacerte una pregunta que acá publicó Walter Pisi. Bienvenido, Walter, y gracias por tu mensaje. Dice, siendo productores de muchas compañías, ¿cómo se mantiene la relación sólida de la comunicación si dependemos de cada compañía para poder brindar y hacer cumplir la prestación? Bueno, ahí el tema está en que esa solidez en la comunicación va a tener que estar relacionada con esto que hablamos de los canales, ¿no? O sea, probablemente no todas las marcas tengan este trabajo y esta transformación digital, y de hecho, esto que estamos ahora participando de este Academy virtual que estamos haciendo, no es algo que hagan todas las marcas tampoco. Entonces, desde el lado de los productores, yo creo que tiene que ver principalmente con cómo nos comunicamos con ese potencial cliente y qué le estamos brindando también de herramientas a ese prospecto al momento de comparar una marca con la otra. Ahora después vamos a hablar un poco de cuáles son los diferenciales y cuánto impactan la oferta y demás, pero esa comunicación sólida hace referencia a que el mensaje sea claro, a que la relación sea clara, a que todo lo que nosotros comunicamos esté justamente en esto que decías, Lu, de que está reflejado en los perfiles en redes sociales, de que se refleja en la comunicación desde el sitio web, desde que se refleja en los anuncios que se hagan en medios tradicionales. Entonces, esa es la comunicación sólida que uno puede tener y al momento de destacar también, en este caso, Integrity, que cumple con todas esas variables. A eso un poco apuntamos con que la relación tiene que ser sólida y cercana con ese usuario. Excelente, Ahí, Fede. Muchas ahí gracias. no sé si tenemos ahora igual en breve tenemos, así que si alguno deja ahí las preguntas, tenemos ahí un espacio como para responder cosas puntuales. Está bueno igual, aprovecho que
que quizás las hagan a medida que les vayan surgiendo esas dudas y no esperen hasta ese momento, porque quizás vamos viendo diferentes puntos y después uno se olvida, ¿no? Así que está bueno que se tomen ese tiempo y que nos saquemos las dudas de cada uno de los ítems. Yo sé que es mucha la info a veces, pero en el contexto la idea es que entiendan cómo fueron estos cambios y cómo los podemos aprovechar. Pero sí, aprovechen el espacio para hacer preguntas que les vamos a ir contestando. Bueno, gracias, Fede, te dejo seguir adelante. Excelente. Bueno, siguiendo con el último punto, lo que tenemos son principalmente, o sea, hago un repaso y recapitulamos un poco. Vimos algunas cuestiones que cambiaron en el contexto, ese contexto que nosotros ya conocemos, pero ahora tenemos como más info acerca de cómo fue el impacto real de principalmente los últimos años. Vimos cuáles son los comportamientos que cambiaron, qué comportamientos están cambiando y cuáles llegaron para quedarse, ¿no? Un poco lo que se habla de la nueva normalidad y demás, es un hecho en muchos aspectos, ya que esos usuarios empiezan a cambiar sus comportamientos de compra, sus comportamientos de intereses y de relacionamiento, tanto con marcas como con productos y servicios. Y ahora lo que queremos es, como, bueno, indagar un poco en qué es lo que viene. Y en lo que viene tiene que ver con qué desafíos se nos presentan y cuáles son las tendencias que van a marcar el rumbo en los próximos años. Si el presente es incierto, ¿no? Y no sabemos todavía qué es lo que va a pasar en el corto plazo, imagínense lo que es el futuro, ¿no? Esto lo dice una directora comercial de retail en Google, y justamente si Google nos dice que el futuro es incierto, nosotros desde este Academy no lo vamos a poder resolver tampoco, pero sí es interesante entender cuáles son las tendencias, por lo menos de comportamiento, por lo menos a nivel social y digital también, para entender con qué tipos de usuarios y de qué forma nos podemos ir comunicando. Un tema que esto lógicamente tiene que ver con derechos adquiridos y con algo que llegó para quedarse, y esto que está perfecto que evolucionemos y que progresemos de esta forma, tiene que ver con la diversidad, la equidad y la inclusión. Esto es imprescindible tenerlo en cuenta, tanto en la cultura empresarial como hacia afuera. Tenemos que comprender que las comunidades no son ya de la forma que eran antes, hay una pluralidad y las necesidades de cada uno de los usuarios, como dijimos antes, es diferente. Es importante capacitarse, seguir aprendiendo siempre de cosas que hace un tiempo no se visualizaban. Y esto a nosotros, ¿cómo nos impacta desde el lado de la venta, principalmente, que es lo que a uno le puede interesar? Bueno, tiene que ver con consolidar vínculos, ¿no? Con a través de tener diálogos fluidos, con romper barreras, con sentirnos más cercanos con esos usuarios que de algún modo o en algún momento en el último tiempo, hoy nos damos cuenta que no estaban incluidos o que no se sentían atendidos correctamente o como el resto de todos nosotros. Y esto tiene que ver con, nada, involucrarse con esta idea. Y esto, digamos, impacta en todo lo que nosotros hagamos. Por eso dice tanto a nivel empresa como hacia afuera. Y nosotros no dejamos de ser la cara de la empresa en todo sentido. El otro punto de lo que vienen de las tendencias tiene que ver con lo que se menciona como green marketing, ¿no? Y cómo tratar de ser parte de esa conversación verde. Obviamente en las empresas impacta mucho más, pero tiene que ver también con cuestiones de comportamiento, ¿no? El reducir costos, que uno lo ve de forma económica, también tiene que ver con cambios de hábitos, con acceder o mejorar la imagen de marcas, con ofrecer nuevas oportunidades de productos o servicios. Esto es algo que también evoluciona y es algo que viene directamente ya en el corto, mediano plazo, con un cambio que va a impactar en todo lo que nosotros hagamos. Y esto desde el lado de los productores, lo que a nosotros nos sirve es para acceder o para llegar a nuevos consumidores y a nuevos mercados, ¿no? Es formas de llegar, de estar más cerca de los clientes, y es uno de los recursos que las marcas tienen para ser parte de esa solución, ¿no? Acá repito, hablamos de tendencias, hablamos de lo que viene. Y un tercer punto en este cambio de mercado y en este cambio de público que viene, y que probablemente muchos de nosotros todavía no lo veamos impactados en nuestros clientes en particular,
tiene que ver con la generación Z. La generación Z son los usuarios que nacieron aproximadamente entre 1996 y 2010. ¿Sí? Son usuarios que en promedio hoy lo que se analiza es que tienen unos 24 años aproximadamente, 23, 24 años, y que probablemente muchos de esos usuarios todavía no los tengamos como clientes, pero son usuarios que tienen características particulares y que dentro de poco vamos a también tener que venderles. Y nosotros no podemos tratar a todos los usuarios por igual. Estos usuarios son usuarios que, en este contexto que yo les mencionaba, quieren saber y entender a quién se les está comprando, están acostumbrados a analizar la información, entonces nosotros debemos ser súper claros y coherentes en lo que comunicamos, y son usuarios que se mueven muchas veces por impulsos, que no tienen un comportamiento constante. Entonces, a nivel tendencias o a nivel futuro, no tanto desde el rubro, que eso va cambiando y bueno, ya conocen obviamente que hay empresas que están 100% digitales, hay empresas con servicios híbridos, hay empresas que se van quedando, si no se actualizan, se van quedando atrás con todas estas tendencias. Nosotros debemos saber que hay un mercado nuevo con estas características que yo les fui mencionando, al cual vamos a tener que también comunicarnos, vamos a tener que también involucrarnos y vamos a tener que hablarles de una forma específica para poder acercarles nuestros servicios. Tenemos ahora el espacio justo de preguntas. No sé ahí si había alguna en particular. A ver, vamos a revisar. Hola Fede, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, mira, justo acá una productora nos hacía una pregunta sobre la conciencia aseguradora, muy interesante. Decía, sabemos que en nuestro país la vara apunta a los costos y no tanto a la funcionalidad del seguro, porque no está desarrollada la conciencia aseguradora. Particularmente me cuesta desde mis redes desarrollar los mensajes en esa línea de pensamiento, es decir, lograr que los seguidores sientan que es realmente importante asegurarse. Como no tenemos un producto que mostrar, ropa, muebles, etcétera, es algo más ficticio, se hace más difícil vender. No sé si me explico. Sí, te explicás perfectamente. Nos referimos a que esto es algo intangible. Muchas veces son servicios no requeridos ni buscados, entonces uno tiene como que salir a avasallar, a recordarle a las personas que tal o cual cosa les podría pasar o que tal o cual cosa requiere de un seguro. Bueno, sobre lo que estás planteando, Emilia, muchas de las comunicaciones que desarrollamos en la compañía tienden a situar al cliente en una situación con la que puedan sentirse identificados. Por ejemplo, se me está prendiendo fuego la cocina, nada, ¿no? Entonces, bueno, sacá un seguro para el hogar que te resguarde de inundación, de incendio, de etcétera, etcétera, etcétera. Un poco ese trabajo es el que se hace desde la comunicación. Tratar de mostrar alguna imagen o transmitir algún mensaje con el cual el cliente se pueda sentir identificado y traigamos un poco ese tema a su conciencia, ante esta falta de conciencia aseguradora de la que vos hablás, y que es un poco el trabajo de todos seguir desarrollándola, por supuesto, como para que, bueno, diga, este es un tema que entró a mi mente, a mis prioridades, y me paro un poco las antenas y estoy más receptivo a recibir información sobre este servicio, producto o servicio que estoy necesitando. Sí, y ahí te sumo algo más, como para, o sea, lo explicaste súper claro. Lo que tenemos que entender también es que las condiciones pueden cambiar, ¿no? El contexto de esos usuarios y los intereses y los valores de esos usuarios es lo que empieza a cambiar también. Entonces, más allá de la situación actual, lo que tenemos que estar en esta transformación digital es atentos a que esos valores y esa valoración, más que valores, esa valoración de los potenciales clientes también puede empezar a cambiar y tenemos que tener como otra cercanía y estar más próximos a una transformación propia desde la comunicación, desde, como decimos, desde los productos, ahí Emilia que consultabas, en este caso es diferente, pero seguramente en el corto plazo estas tendencias van a impactar en todos los servicios. Después acá Juana nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la información que se comparte en Instagram y la que se comparte en LinkedIn? Porque son redes muy distintas. Bueno, las redes son distintas.
principalmente porque LinkedIn es una red utilizada más a nivel profesional y Instagram es algo más masivo. Por lo general, el que utiliza LinkedIn es alguien que está trabajando, ¿no? Es una persona laboralmente activa o está en búsqueda laboral, pero son contenidos un poco más empresariales, para definirlo de alguna forma. La idea, más allá de las características de esos usuarios o de esas redes, es que la comunicación sea clara y que sea única. Entonces no podemos, por más que las características de esos usuarios sean diferentes, no podemos hablar de una cosa en una red y de otra en otra. Lo que sí podemos es entender cómo llegar mejor según las características de esos usuarios. Probablemente los que estén en LinkedIn son usuarios que están buscando contenido matizado de alguna forma, y en Instagram es una llegada mucho más masiva. La diferencia pasa por ahí, pero nosotros, nuestra responsabilidad al momento de la comunicación tiene que ser única. O sea, nosotros tenemos que ser claros en que los canales de comunicación, independientemente de cuál sea, la información tiene que ser clara, concisa y apuntar a lo que queremos llegar al usuario. Lo que cambia es justamente eso. Quizás la llegada tiene matices diferentes. Acá vamos a publicar una pregunta nueva de Fernando. A ver, Fede, Sí. la leo a la par tuya. Espera que ahí pasó publicados. ¿Cómo Hola. hacer que nuestras publicaciones se diferencien con los cientos de productores y brokers que contratan también community manager y que publican en muchas ocasiones la misma información? El resultado muchas veces es que prácticamente no tienen likes. Bueno, hay diferentes motivos por los cuales uno puede tener o no más interacciones en redes. La realidad es que las plataformas digitales hoy apuntan muchas veces a que tengamos que hacer publicidad, ¿no? A que tengamos que pagar para que ese contenido sea más visualizado. Y muchas veces, lo que pasa es que por más que nosotros subimos contenido y le ponemos onda, digamos, a nuestros perfiles, estos no tienen el impacto que nosotros esperamos. Quizás las expectativas son más altas de lo que realmente nos pasa. Yo creo que más allá de tener muchos o pocos seguidores o muchas o pocas interacciones, lo que tiene que ver es un trabajo más a largo plazo. Y ese trabajo a largo plazo tiene que ver con la consistencia. Ahora, después de esta tanda de preguntas, vamos a hablar un poquito de eso, pero tenemos que ser consistentes en la comunicación, tenemos que ser constantes. Es un trabajo que no es de un día para otro, y quizás estos otros brokers y Paz, como comentabas, Fernando, que contratan community manager y que empiezan a potenciar mucho más su contenido, forma parte de ese proceso. Siguen haciendo ese trabajo y lo siguen potenciando. A veces es necesario tener paciencia, tener expectativas que sean reales y saber, digamos, para dónde nos comunicamos, pero esto que mencionás tiene que ver con la competencia que hoy existe, tiene que ver con toda la cantidad de información y la cantidad de impactos que pueden tener un mismo usuario. Una misma persona que está interesada no es solamente impactada por nosotros, sino por un montón de canales y medios diferentes. Ahora, después, igual vamos en respuesta a esta pregunta, vamos a revisar algunos ítems a tener en cuenta que pueden estar buenos. Fede, la última pregunta de esta tanda y seguimos, y por supuesto después Dale. sigan pasando sus preguntas que las vamos a ir publicando. Dice Dana, bueno, bienvenida también. ¿Cuál sería una buena estrategia para manejar las críticas malintencionadas en las publicaciones de Facebook e Instagram? Un clásico, ¿no? Es un clásico y lo que seguro no tenemos que hacer al momento de gestionar la reputación, y a eso también justo es un punto que ahora vamos a trabajar, es eliminarnos o enojarnos o terminar de pelearnos con esos usuarios, ¿no? O sea, uno tiene que tener la capacidad, mente fría, de poder gestionar esa queja, esa crítica malintencionada y poder capitalizarla. ¿Cómo la podemos capitalizar? Con información concreta. La podemos capitalizar con herramientas, la podemos capitalizar dándole más información y más herramientas a ese usuario para dejarlo, digamos, en una posición en la cual se sienta conforme, ¿no? Tenemos que dar vuelta ese comentario
y poder traerlo o atraerlo, o en todo caso responderle con cierto profesionalismo que nos permita también mostrarnos diferentes de cara a ese usuario. Es imposible que todos los usuarios y todos los clientes estén conformes, eso no existe en ningún rubro, en ningún caso, pero nosotros tenemos que tener la capacidad y las herramientas, y creo que parte de esta capacitación también apunta a eso, y muchas de las herramientas que dan desde Marketing e Integrity apuntan a eso, a que el usuario, mientras más información tenga, seguramente va a estar menos disconforme, ¿no? Más allá de una buena o mala experiencia, si nosotros somos claros con la información y el usuario tiene todas esas herramientas, nosotros cubrimos esa parte. Esto pasa mucho, no en este rubro, pero pasa mucho en turismo, por ejemplo, y demás, en donde lo que se trata de comunicar siempre es, bueno, ¿cuál fue el problema? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo podemos solucionar? Mirá, tenemos estas herramientas, de haberlo sabido lo podríamos haber solucionado de esta forma o de tal otra. Y en todo caso, eso también les da a ustedes información acerca de cómo manejar próximos casos de críticas o próximos casos de crisis. Y el poder adelantarnos a eso, si es usuario, nosotros le damos esa información con anticipación, seguramente evitemos que lleguen nuevas críticas. Fede, hago una acotación sobre esto y ya seguimos. Lo importante es, digamos, tengan en cuenta que las redes sociales, algo que permiten es la viralización inmediata de la información, y lamentablemente se utiliza mucho para desprestigiar a las compañías, ¿no? Porque saben que ponen un mensaje y que eso automáticamente lo va a ver un montón de gente. Entonces, es bastante común, no se sientan mal porque no les pasa a ustedes solos, es bastante común que utilicen las redes sociales para tratar de desprestigiar a una compañía o a una persona, algún productor, algún broker o a quien sea, pero bueno, en este caso nos estamos refiriendo a estos públicos. Lo importante siempre es, si el comentario fue público, contestar públicamente. Te contesto de manera privada o escribime de manera privada si tratamos de solucionar tu problema. Y si después finalmente se llegó a una solución, también eso publicarlo. Fulanito, nos alegramos de haber resuelto tu problema, tu inquietud, tu disconformidad, porque de esa manera, si yo entro, veo, no sé, un muro, por ejemplo, veo que una persona se quejó, veo que efectivamente la empresa, el broker, el productor o quien sea le contestó, o sea, se preocupó por su cliente y que finalmente me consta que ese problema fue resuelto. Entonces, eso nos hace quedar bien también, ya que se inicia públicamente esta queja, esta manifestación de descontento. Está bueno que eso se cierre también de manera pública. Y corregime, Fede, si me equivoco, pero bueno, me parecía importante agregar esto. Ya con esto. No, es así. O sea, lo que seguro no tenemos que hacer es ni pelearnos, ni seguir, digamos, en esa línea. Tampoco dejar de responder, porque no deja de ser un usuario que tiene una problemática y que nosotros tenemos que tratar de resolverla, y que seguramente los beneficios que nos va a traer resolver esa situación adversa van a ser superiores a cualquier otra cosa, porque esa sensación del usuario de poder resolverle una problemática nos va a impactar en referencias, nos va a impactar en una mejor relación, en una cercanía. Creo que tiene mucho que ver con eso. Para mí es clave, obviamente, esto que comentaba Luciana, respecto de cómo gestionarlo y cómo se tiene que visualizar online, y lo relaciono también con la información. Mientras esos usuarios tengan más información y esa información sea clara y concisa, vamos a evitar siempre un margen de error o una disconformidad. Bueno, seguimos. Después tenemos otro espacio al final como para algunas preguntas que hayan quedado, así que no dejen de preguntar, no hay problema con eso. Lo que vamos a tratar es de resolver este disparador, ¿no?, que teníamos, el de cómo seducir a los clientes a la hora de comprar, teniendo en cuenta todo esto que fuimos repasando. Los puntos más importantes, y estos todos o la mayoría de todos los que trabajan en ventas saben que estas cuestiones son relevantes, y estos son puntos bastante clásicos. La oferta siempre sigue siendo lo que se destaca, ¿no? La oferta es
el principal diferencial, como vimos antes el tema de la financiación y demás, todo lo que tenga que ver con la oferta es el principal atractivo. ¿Es el más importante? Bueno, por ahora pareciera que sí, pero con el cambio de comportamiento y el cambio de tendencia, esto puede ir variando. Nosotros tenemos que tener, como decíamos recién, justamente, una reputación online que tiene que estar cuidada, y esto justo vino, la pregunta vino justo en relación a este punto. Esto es algo que debemos cuidar, que debemos mantener, que desde la marca, Integrity lo está haciendo y lo trabaja, y nosotros, representando justamente a la marca, debemos seguir en esa línea. Tenemos que enfocarnos en algunos puntos que no son tan relevantes a la oferta o a la reputación, como por ejemplo la empatía. Lo que cambió en este contexto, y como vimos también respecto de las tendencias, es que todos los usuarios tienen características particulares y se encuentran en situaciones diferentes. Nosotros tenemos que ser empáticos con el usuario. Nuestra forma de comunicación no debería ser única con todos los que hablemos, sino que tenemos que tratar de entender qué le está pasando al usuario, y eso se relaciona con el punto de abajo, con las necesidades. Tenemos que tratar de entrar en la mente de ese consumidor. Tenemos que tratar de entender cómo nos dice, qué nos dice, por qué nos dice eso, cuáles son realmente las necesidades de fondo que tienen y cómo nosotros podemos resolvérselas, ¿no? Mientras nosotros le traigamos soluciones, seguramente ese usuario nos va a valorar mucho más. Y a partir de ahí la relación va a cambiar. Y esto nos muestra que tenemos que tener, pasando al próximo punto, una cercanía con ese usuario. Tenemos que mostrarnos cercanos, tenemos que ser alguien que esté al alcance de esa persona. Y pasa a veces que uno da de alta un servicio, da de alta un nuevo cliente, y después no tenés un diálogo tan fluido, después no tenés una relación tan cercana, y solamente estás respondiendo más de forma reactiva ante las necesidades o ante un siniestro o lo que ocurra, pero es valorado que tengamos una comunicación mucho más activa, que estemos mucho más presentes, que nosotros les acerquemos a ese cliente o a ese potencial cliente, si está en una etapa más de investigación o de averiguación, le acerquemos propuestas, le acerquemos descuentos, le acerquemos beneficios, le acerquemos cuestiones que el cliente valore, ¿no? Y esto, cuando ya son clientes, tiene que ver con la fidelización. Ese cliente fidelizado es un cliente que va a estar contento, que nos va a traer referidos, que nos puede contratar otro servicio también, y esa relación a mediano y largo plazo es la relación que va a ser la ganadora. Estos puntos probablemente no les haya dicho nada nuevo, nada que no sepan. Creo que viene bien repasarlos y que tiene que ver con un poco las cuestiones más valoradas de la relación dentro de lo que es ventas entre el vendedor y el comprador, ¿no? Pero hay algunos puntos que son cada vez más importantes. Y estos puntos sí se van destacando o se van potenciando en el último tiempo. Por un lado, la experiencia se relaciona a la experiencia de compra. Una buena experiencia de compra es cada vez más valorado por el usuario. Esto debe incluir una fácil contratación y una excelente atención al cliente, ¿sí? Estos ya empiezan a ser valores que los usuarios empiezan a ponderar por sobre otras cuestiones que antes eran más relevantes. La lealtad es un concepto que tiene que ver con la lealtad de ese cliente. Si nosotros conseguimos en este mercado, que es cada vez más competitivo, la lealtad del cliente, ese cliente que vea una oferta y nos diga, che, estoy viendo esta oferta, pero yo no me quiero ir de vos, yo estoy bien atendido, ¿qué me podés conseguir? Bueno, esas relaciones y ese ida y vuelta con ese cliente nos va a dar un diferencial, va a ser la estrategia ganadora que vamos a tener. Esa posibilidad de elección que nosotros le demos, que es el punto que aparece a la derecha, es la posibilidad de ofrecer esa elección, o sea, es ofrecer la oportunidad de elegir. Ahí está, se los dije al revés. Es personalizar la experiencia de compra. Fíjense que estos son datos o puntos que se van relacionando entre sí, pero que tienen que ver con lo mismo, con un usuario que está cada vez más informado, con un usuario que está cada vez más impactado por diferentes incentivos
y con un usuario que quiere empezar a tomar poder de decisión. Entonces, nosotros tenemos que ofrecerle esa oportunidad y tenemos que tratar de que la experiencia que tiene sea personalizada y que sea dinámica, que sea ágil. Cada cliente es único, y esto lo decimos ahí abajo. Cada cliente es diferente y ellos esperan que las marcas los hagan sentir únicos. Y la privacidad, y esto habla del cuidado en el último punto, la privacidad está en auge. La privacidad hace referencia a cómo nosotros somos responsables respecto del uso de datos. Los usuarios nos comparten sus datos, los usuarios confían en nosotros y nosotros tenemos que tener mucho cuidado respecto de cómo utilizamos esos datos. Tener cuidado con cómo somos invasivos en cuanto a la comunicación, tener cuidado con cuál es el límite para relacionarnos de una forma o de otra. Este tema del uso de WhatsApp, por ejemplo, hay que tener como un límite, ¿no? Entender cuáles son los momentos del día, cuáles son las formas en las cuales tenemos que relacionarnos con nuestros usuarios, que eso no nos juegue en contra, que no sea algo que pase a ser ya molesto o invasivo. Entonces, es una responsabilidad también porque no dejamos de representar a la marca que estamos ofreciendo. Y acá tenemos un resumen de 4 puntos que para mí son los más importantes. Y en el resumen lo destaqué como qué debemos hacer sí o sí. Lo primero, y como punto importante, es asegurarnos que el proceso sea veloz. Esto tiene que ver con las características que venimos hablando de todos los usuarios, con el comportamiento, con los cambios, y que con los clientes valoran cada vez más su tiempo, ¿no? Lo que dice la diapositiva es que los clientes no tienen mucho tiempo para invertir y el proceso tiene que ser lo más ágil posible. Nuestra función es facilitarle al cliente o al potencial cliente el acceso a eso que está necesitando. Mientras más fácil, más simple, con menos rispidez sea ese proceso, eso va a ser valorado. Y mientras mejor respondamos, más rápido respondamos, ese usuario nos va a valorar más. Nuestra posición va a tener más valor. No vamos a ser solamente un intermediario, sino que vamos a aportar un valor agregado. En el segundo punto, lo que se destaca, y esto lo repetimos un par de veces, es ofrecer una experiencia personalizada. Muchas veces la marca o la empresa o el servicio lo que nos abre es un abanico de todas las ofertas o posibilidades que tenemos, pero nuestra función es reducir eso o acomodar ese contenido para brindar una experiencia única. Cada cliente es único, esto lo repetimos también. Bueno, hay que demostrarle a ese cliente que nosotros lo entendemos y que actuamos en consecuencia, que nuestra oferta está adaptada, que tenemos algo realmente personalizado para él y que vamos a poder resolver esas cuestiones puntuales que está necesitando. El tercer punto parece gracioso como está destacado, pero tenemos que mostrarnos como lo que somos, ¿no? Tenemos que ser útiles, tenemos que servirle a esa persona. Tenemos que agregar el valor que nuestra posición les está dando a la experiencia de compra. Tenemos que ser un diferencial en esa experiencia de compra. Ese ser útil impacta en todos los puntos que fuimos viendo. Y nosotros tenemos que poder hacer las recomendaciones y acotaciones y comentarios pertinentes, acordes a los intereses de ese cliente. Que como vimos antes, los intereses de todos los clientes pueden ser muy diversos y nosotros tenemos que tener la facilidad y poder adaptarnos en esta transformación que en lo digital es gigante, a entender qué está necesitando, cómo lo está necesitando, cómo lo podemos ayudar y que ese valor agregado que nosotros le damos a la experiencia de compra sea realmente ponderado por el cliente. Y el cuarto punto, esto también justo lo comentamos en alguna de las preguntas, es ser consistente, ¿no? Ese mismo usuario seguramente interactúe con la marca tanto online como offline, como va a interactuar con otras marcas también, sea impactado por anuncios, por contenidos en redes sociales. Entonces nosotros debemos ser consistentes en todos los canales de comunicación. Estas herramientas que están disponibles y que están al alcance son claves, digamos, para que la comunicación sea única. Acá, en relación a este último punto, hay un repaso de los desarrollos y de las aplicaciones que hay.
está la aplicación Integrity Neo, ¿sí? Geo, y esto es para que puedan los asegurados descargarlo. Nosotros tendríamos que comunicar todo esto, tendríamos que poder darlos como valores agregados y cada vez, para que tengan una idea, desde el uso de las aplicaciones, los usuarios cada vez usan más todo lo que tenga que ver con la gestión digital. Entonces, es importante que sepan todas las herramientas y todas las funciones que hay, tanto desde la aplicación como lo que hablaba antes Luciana en cuanto al portal y a los portales que hay, donde se pueden descargar la documentación, consultar, anunciar, realizar las denuncias. Nosotros como asesores, en este caso ya, o gestores, en este caso, de ese cliente o de ese potencial cliente, todas estas herramientas se las tenemos que poder brindar. ¿Por qué? Porque ese usuario está esperando toda la información. Y ya el estatus, digamos, la vara está alta, ¿no? Hay una competencia altísima. Y después tenemos, obviamente, todo lo que tiene que ver con la app también, NetMobile. Ahí no sé si desde marketing quieren aclarar algún punto, pero bueno, son herramientas que están disponibles, que ustedes estaría bueno, obviamente, que todos se involucren, las utilicen, las prueben y poder también, en base a esa experiencia, comunicárselos a los usuarios, a los potenciales clientes y recordarles a los clientes que también las tienen siempre a disposición para toda la gestión. Tenemos un último, para cerrar, tenemos un último espacio de preguntas. No sé ahí a ver qué nos quedó. Vamos a repasar. Tenemos... Bueno, acá... Fede, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Tenés seleccionadas preguntas para compartir? ¿O las pasamos? Sí, Bueno. había quedado unas preguntas que nos habían hecho Dale. hace un ratito, que les habíamos prometido que se las íbamos a contestar online. Un segundito. Dice Facundo Cabrera, bienvenido también. Buenos días a todos los colegas, muy buena la primera capacitación 2022, gracias Facundo. Dice, pregunta, ¿una foto que impacte con un breve comentario o para la generación Z? ¿Vale solo una foto? Bueno, ahí la realidad es que esta generación es una generación que lo visual impacta desde ya, Facundo. Ahí lo visual es clave y todo lo que tengamos en foto y principalmente en video, vos pensás que son usuarios que están impactados por redes sociales como TikTok o mismo desde Instagram viendo mucho contenido en video en Reels o en Stories. Entonces, todo lo visual y de corta duración es como lo que tenemos que llamar rápido la atención de ese público. Probablemente lo que tengamos que hacer para comunicarnos con esta generación que se vino o que ya está entre nosotros es ser concretos y captar rápido la atención. Yo creo que todo lo visual sirve. Probablemente tengamos que esforzarnos un poco más con este target de público, con este segmento, para poder ofrecerle o venderle nuestros servicios. Gracias, Fede. Después, Esteban Pardo, también bienvenido, dice, Fede, ¿son reales los números y estadísticas que arroja Facebook de a cuántos les llegó la publicación? Porque pagué una, pero los números eran un poco exagerados para mí. Son totalmente reales. Que le fue re bien a Esteban. Te fue muy bien, Esteban. O sea, yo, dentro de lo posible, yo entiendo que no todos tenemos esa posibilidad, pero es recomendable promocionar las publicaciones porque eso les va a dar un alcance mucho mayor, ¿no? Van a hacer que lo vean muchísimas más gente y un poco las plataformas, su forma de ganar plata también es justamente con que la gente pague publicidad, ¿no? Entonces, mientras más mientras más nos animemos a pagar, nos va a dar como resultado que lleguemos a muchos más usuarios. Pero sí son reales, digamos. La respuesta es que son reales, son de verdad. Bien, qué buena noticia entonces. Después Hugo también, hola Hugo, gracias por tu mensaje, dice, la omnicanalización en materia de difusión de la marca. ¿Está
está solucionando utilizando los flyers que nos proveen. El problema es que no tenemos omnicanalidad en materia de tarifas y quedamos expuestos al ofrecer el mismo producto, pero más caro, y ahí perdemos credibilidad, fidelidad, etc. Bueno, esto, Hugo, nos tendremos que reservar una charlita con técnica y comercial cuando quieras. Les vamos a pasar la pregunta a ellos. En realidad no podríamos contestarte en esta capacitación porque son muchas las variables que intervienen, pero bueno, entendemos tu inquietud y de verdad que lo podemos hablar con el área técnica y comercial. Yo igual ahí, Lu, te sumo un tema que, Sí, que sí. obviamente, más allá de la cuestión técnica, lo que es interesante en ese caso, Hugo, es cómo nosotros respondemos ante ese impacto que tiene el usuario, ¿no? Si el usuario ve una oferta o un descuento o algo diferente a lo que nosotros le estamos pudiendo acercar, nuestra respuesta tiene que ser quizás desde el lado de la empatía, ¿no? Y de acercarnos con ese usuario y tratar de buscarle una solución a esa diferencia que pueda existir o que quede por lo menos claro en cómo podemos nosotros resolverle esa problemática. Creo que viene un poco por ahí, más allá de la cuestión técnica que sí lo van a ver después interno. Creo que está bueno entender que puede pasar eso y saber nosotros cómo tenemos que resolvernos o cómo tenemos que pararnos ante esa situación. Bueno, a ver, vamos a ver qué más tenemos. Un momentito. Bueno, Manuel dice, justamente de lo que hablan estaba por preguntar, es decir, si es conveniente pagar en Facebook y en Instagram. ¿Qué tenés, Fede, para decirnos de esto? Si tenemos plata, vale la pena. Todo depende ahí de los recursos, pero sí, vale la pena. Si lo podemos hacer está bueno porque eso va a potenciar que lo vea mucho más gente. Ahí está. A ver, después Walter dice, ante la exigencia de los clientes y que por vivir en Argentina no están de muy buen humor, ¿cómo haces para que entiendan que uno está para dar servicio y no ser servidumbre? Bueno, eso es un poco más complicado. Hay que... Una sonrisa y muchos son... Sí, se recomienda hacer meditación, yoga para tratar de gestionar estas cuestiones. Sonrisa es un recurso. Yo muchas veces lo que trato es como de cuando comunico un poco todo lo que tiene que ver con gestión de clientes y esas cosas, ir por el lado de la información, ¿no? Un cliente o un usuario que esté cada vez más informado es un usuario que va a estar menos disconforme, porque es una persona que va a tener toda la información más al alcance y que sea más clara esa comunicación. Creo que desde ese puede ser una buena herramienta como para que no llegue de tan mal humor o entender quizás que desde el lado de la empatía, como hablábamos recién, quizás no es un buen momento para responder o para gestionar esa cuestión y le podemos decir, mira, si es un mal momento ahora, lo podemos hablar en otro momento, ¿te parece que lo veamos en otra situación? Lo agendamos para mañana. Quizás marcar esa diferencia y entender que, como decía Walter, no estamos para centro de quejas, sino para tratar de que sea algo útil y aportarle valor. Bueno, acá voy a leer una pregunta de Lucrecia. Dice, saliendo un poco de la importancia de cómo mostramos como marca y ofrecer nuestro servicio en redes sociales y sitios web, nuestro principal canal de intercambio con nuestros clientes es el envío de mails. Ustedes, por ejemplo, agregaron las notificaciones vía mail en el sector de siniestro. ¿Qué herramientas podemos utilizar para mejorar este sector de la comunicación, que por un lado es el canal más directo y posible de personalizar y por otro el menos visto por el marketing de las empresas? Bueno, a nivel mail, ahí luego igual te voy a dejar que le respondas puntualmente eso, pero el mail es cierto que es un canal directo, ¿no? Es un canal en el cual nosotros tenemos la posibilidad de hablar de forma directa con ese usuario, es un canal íntimo porque no es algo público, y al mismo modo es un canal en el cual nosotros tenemos la posibilidad de dar mucha más información, ¿no? Y en el cuerpo del mail nos permite incluir mucho más detalle de lo que puede ser otro canal de comunicación, porque esa persona probablemente le dedicó tiempo a leernos o a escribirnos, y nosotros tenemos también la posibilidad de adjuntar un montón de archivos o de pasarles links y tener como siempre ese backup de qué fuimos hablando. Para mí el mail es una herramienta muy importante
hace un tiempo decían que esto iba a dejar de existir, que el mail se va a dejar de usar, y la realidad es que no, que todavía sigue siendo importante y es un medio de comunicación muy directa. No sé ahí si querías agregar algo puntualmente sobre lo que mencionaba. No, buenísimo, Fede. No sé, Lucrecia, si contestamos a tu duda, si no, repreguntanos o escribinos nuevamente y lo completamos. ¿Alguien tiene más preguntas? Aprovechemos estos últimos minutos de Fede Sigman que necesitaríamos un Fede todos los días en nuestro trabajo. Es más, Fede, te estoy por invitar a trabajar acá con nosotros a Integrity. No hay problema. Muy interesante, la verdad. Cuando quieran me sumo, no hay drama. Después vemos mis características y mis comportamientos suelen ser diferentes y estoy totalmente transformado digitalmente, así que después vemos a ver si me ponen ahí con una pantalla. Excelente. Bueno, no tenemos más preguntas, así que no sé, Fede, si vos tenés algo más para agregar No, espero que les haya servido. La verdad es interesante, creo que entender, más allá de nuestro día a día, que uno se tome un tiempo y obviamente tome conciencia de cómo fue el impacto de los últimos años en todo el comportamiento de los usuarios. Muchas de las cosas que uno ve y ve como más banales y con cambios de comportamiento, en donde obviamente todos estuvimos viendo más Netflix o todos estuvimos comprando más por internet, pero es importante, creo, entender este cambio de contexto, cómo impacta en todas las decisiones que tomamos nosotros como usuarios y nosotros al momento de ofrecer productos o servicios. Creo que esa es la principal variable de lo que tiene que ver con la transformación digital y esta transformación digital nos atraviesa a todos, a marcas, a servicios, a productos, a clientes, y creo que un poco la idea de la Academy de hoy era justamente destacar todo eso, y esto va a seguir cambiando porque la tecnología sigue evolucionando, siguen evolucionando las redes, siguen evolucionando las tendencias, y tenemos que estar siempre atentos a todos estos impulsos y a todos estos cambios que se van dando. Bueno, Fede, nosotros desde Integrity Seguros te agradecemos muchísimo esta capacitación interesantísima. Vamos a seguir con estas capacitaciones. Vemos que ha habido una concurrencia espectacular, la verdad es que se mantuvo durante toda tu exposición, así que evidentemente resultó de muchísimo interés. Les vamos a mandar, como siempre hacemos, una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante conocer la percepción que tienen ustedes de las capacitaciones que vamos brindando. Queremos que les sirvan, que les interesen, que los ayuden. Desde el área de marketing, como siempre les decimos, estamos a disposición para todos nuestros productores, para brokers, para todos, para que puedan consultarnos lo que necesiten. Yo también, como conclusión muy, muy pequeña, más allá de los canales que utilicemos, que hay una competencia feroz, obviamente, y eso ya lo sabemos. El cliente quiere ser mimado, quiere ser escuchado, quiere ser bien tratado. Ustedes recién decían, no están de los mejores humores y demás. Y bueno, eso es cierto, ocurre. Muchas veces oficiamos de psicólogos, de todo, de psiquiatras, pero bueno, la realidad es que el cliente quiere ser escuchado, que no se le den respuestas hostiles, y a veces, bueno, hay personas que no se dirigen tal vez de la forma más adecuada, pero créanme que cuando uno les cambia un poco el chip y trata de conducirlos hacia una conversación más amable, o la persona se siente escuchada, o siente que lo que está planteando nos interesa, también eso modifica mucho la actitud del otro y lo pone mucho más receptivo a recibir una solución. Y después va a haber personas que no se conformen nunca con nada y simplemente quieren quejarse o enojarse. Y bueno, escuchémoslos y tomémonoslo así también, ¿no? Me parece que también es válido, bueno, decir, bueno, la persona se quiere quejar o quiere manifestar su disconformidad y por ahí no está buscando una solución, sino que simplemente quiere, porque a veces uno se desgañita buscando una solución y tal vez hay personas que solo quieren manifestar su descontento y bueno, en ese caso hay que escucharlas y dejarlas que se expresen, nada más. ¿No es cierto, Fede, que me haces? Así Sí, es. sí, empatía.
Tal cual, exactamente. Así que bueno, yo les deseo a todos que tengan un excelente día, que terminen muy bien la semana. Gracias, Fede. Les vamos a mandar la encuesta. Cualquier duda que les haya quedado o consulta, marketing@integrityseguros.com.ar. Muchas gracias a todos y nos reencontramos en la próxima capacitación. Gracias. Chao, hasta luego.